es mi Salvador, Jesús es mi Salvador, el único camino. Jesús es mi Salvador, Jesús es mi Salvador, Jesús es mi Salvador, camino de verdad, Jesús es mi Salvador. Aquí comienza Cadena Vida, una producción de la Iglesia Jesús es mi Salvador. Jesús es mi Salvador, Jesús es mi Salvador, el único camino, Jesús es mi Salvador. Y a partir de este momento compartiremos una hora de mucha, pero muchísima bendición. Jesús es mi Salvador. ¡Hay vida! ¡Hay vida! ¡Hay vida en el poder de su resurrección! Ministerio Apostólico Profético Jesús es mi Salvador, anunciando la nueva Pascua, Pesaj, representando el paso salto de la muerte a la vida eterna. Reuniones especiales, domingo 13 de abril, de 9 a 18 horas, jueves 17, lavamiento de pies 15 y 18 horas, viernes Santa Cena 15 y 18 horas, y domingo de resurrección 9 horas y 18 horas, en 8 de octubre 4186 y en los diferentes anexos. En el libro de Romanos, capítulo 14, ayer el versículo 1, recibid al débil en la fe, pero no para contender sobre opiniones. Y hoy el versículo 2 dice, porque uno cree que se ha de comer de todo, dice punto y coma, otro que es débil come legumbres. Y esta era una requisitoria del apóstol Pablo, un padre ministerial, en la cual tenía todos los detalles en cuenta, y es Dios, el Espíritu Santo, que ponía estos detalles en su enseñanza, en su instrucción, porque cada cosa tiene mucho que ver en el camino del Señor. Y aquí habla del recibir al débil en la fe, dice no para contender sobre opiniones, porque muchas veces tenemos opiniones diversas, distintas, o conceptos o preconceptos que no nos van a llevar a una bendición, a una salida, y a veces queremos aplicar razones de opiniones que no son valederas. Entonces tenemos que mirar siempre la Biblia, la palabra de Dios, porque allí en la palabra de Dios todo está escrito, y esa es nuestra justicia, llevar a cabo lo que la palabra de Dios dice. Entonces dice, porque uno cree que se ha de comer de todo, otro que es débil come legumbres. Así que dentro del pueblo de la iglesia en Roma había israelitas y había gentiles, y en los israelitas había una instrucción de la comida, y esa instrucción de la comida ellos la querían poner por práctica, y muchas veces había cambiado, digamos, de alguna manera, había cambiado en la dispensación de los tiempos. El Señor Jesús había hecho de esto, no es que no lo cumpliera, sino que lo iba a hacer hacia todas las naciones, y ya no era solo para la nación de Israel. Entonces, los israelitas tenían una costumbre que la querían poner por obra, y a lo mejor a los gentiles le era de tropiezo. Por eso es necesario siempre evaluar y tener en cuenta toda la palabra de Dios, porque uno cree que se ha de comer de todo, dice, otro que es débil come legumbres. Y había razones en la cual por qué comer legumbres. En el libro de Éxodo, allí en el capítulo 13, en el versículo 7,
hay una instrucción, ¿no es cierto?, que dice: por los 7 días comerán los panes sin levadura, y no se verá contigo nada leudado ni levadura en todo tu territorio. Entonces, por 7 días se debía comer solamente pan sin levadura, y no debería haber levadura en todo el territorio en aquellos 7 días. Entonces había una normativa para los judíos, para el pueblo de Dios, para dar lugar a estas cosas, que era la Pascua y los 7 días de los panes sin levaduras. Entonces había cosas que la Pascua era comer el cordero, pero después de los 7 días siguientes no comer panes con levadura. Entonces había estas normas en el capítulo 13, en el capítulo 8 de San Marcos 8, allí también podemos ver en el capítulo 8, versículo 14, también Jesús habló en un momento dado a sus discípulos diciendo, habían olvidado de traer pan, y no tenían sino un pan, y no tenían sino un pan consigo en la barca. Y él les mandó diciendo: mirad, guardaos de la levadura de los fariseos y de la levadura de Herodes. Y discutían entre sí diciendo: es porque no trajimos pan. Había, ¿no es cierto?, como judíos, una requisitoria, y esto se le llamó una certificación kosher. Kosher quiere decir adecuado, apto, conveniente. Kosher era algo que tenía una certificación de alimento, que hasta el día de hoy en el pueblo de Israel hay una certificación kosher de alimentos que hace un ingreso impresionante, digamos, a Israel, de dinero impresionante. Es una certificación que hace apto, conveniente o adecuado un alimento, y hay naciones que no compran sin que esta certificación esté en vigencia, ¿no es cierto? Así que por eso digo que es tan importante lo que cada palabra del Señor dice, lo que cada palabra del Señor, el Dios Todopoderoso, habla, porque allí hay enseñanza, hay sabiduría, hay revelación. Revelación de la palabra de Dios es algo maravilloso, vivir por la revelación de la palabra del Señor. Allí en el libro de Daniel, capítulo 1, está muy específico esta enseñanza, que ahí dice: uno cree que se ha de comer de todo, y otro, que es débil, come legumbres, nada más. Y en el capítulo 1 de Daniel dice así: en el año 3 del reinado de Joacim, rey de Judá, vino Nabucodonosor, rey de Babilonia, a Jerusalén y la sitió. Y el Señor entregó en sus manos a Joacim, rey de Judá, y parte de los utensilios de la casa de Dios, y los trajo a tierra de Sinar, a la casa de su Dios, y colocó los utensilios de la casa del tesoro de su Dios. Y dijo el rey a Aspenaz, jefe de sus eunucos, que trajese de los hijos de Israel, del linaje real, de los príncipes, dice, muchachos a quienes no hubiese tacha alguna, que no hubiese tacha alguna, y de buen parecer, enseñados en toda sabiduría, sabios en ciencia y de buen entendimiento, idóneos para estar en el palacio del rey, y les enseñase, que le enseñasen letras y la lengua de los caldeos. Y les señaló el rey
ración para cada día de la provisión de la comida del rey y del vino que él bebía, y que los criase 3 años, para que al fin de ellos se presentasen delante del rey. Así que el rey mandó a Nabucodonosor que se trajesen muchachos del linaje real, que gente de sabiduría, de ciencia, con buen entendimiento y buen parecer, para que los criase allí durante 3 años y después se los presentase al rey. Dice, entre estos estaban Daniel, Ananías, Misael y Azarías de los hijos de Judá, porque Nabucodonosor tomó Judá y trajo a estos muchachos del linaje real. Dice, y esto el jefe de los eunucos puso nombres, dice, puso a Daniel Belsasar, a Ananías Sadrac, a Misael Mesac y a Azarías Abednego. Y Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey, ni con el vino que él bebía. Pidió, por tanto, al jefe de los eunucos que no se le obligase a contaminarse. Claro, ellos tenían a otros dioses, y estos dioses era contaminarse por esa comida, porque esa comida se dedicaba a sus dioses, y el rey había propuesto para los que habían traído de Judá, de Israel, que se les diese la comida del rey y el vino del rey. Pero el jefe de los eunucos, que había recibido esta orden, cambió el nombre a los 4 muchachos, y Daniel buscó al jefe de los eunucos que no se le obligase a contaminarse con esa comida, y puso Dios a Daniel en gracia y en buena voluntad con el jefe de los eunucos. Y dijo el jefe de los eunucos a Daniel, temo a mi señor el rey, que señaló vuestra comida y vuestra bebida, pues luego que él vea vuestros rostros más pálidos que la de los otros muchachos, dice que son semejantes a vosotros, condenaréis para con el rey mi cabeza. El jefe del eunuco le decía a Daniel. Entonces dijo Daniel a Melzar, que estaba puesto por jefe de los eunucos, dice, sobre Daniel, Ananías, Misael y Azarías, te ruego que hagas la prueba con tus siervos por 10 días, y nos den legumbres a comer y agua a beber. Así que el Dios Todopoderoso puso gracia en la vida de Daniel para que con el jefe de los eunucos, Melzar, se pusiera de acuerdo y que le diera legumbre y agua, no la comida del rey para contaminarse, legumbres y agua. Entonces el apóstol Pablo estaba enseñando eso, estaba enseñando diciendo, uno se dice que se ha de comer de todo, y otro que es débil, recibid al débil, dice, aceptad al débil, porque Dios lo recibe, porque Dios lo acepta, y dice, y uno dice que se ha de comer de todo, y otro que es débil en la fe, de que se ha de comer legumbres. Entonces había esa posición entre los israelitas y los gentiles, pero los israelitas habían recibido instrucción sobre eso, y ahora los gentiles que estaban conviviendo con ellos no vivían de esa manera, porque los gentiles no habían recibido la instrucción de no comer pan con levadura, o en este caso de comer legumbres, y no contaminarse con la comida del rey, ni con la bebida del rey, que era una comida que se era dedicada a los ídolos, dedicada a los dioses de Nabucodonosor, de los caldeos. Entonces había allí una disparidad. Para que no hubiese una desaveniencia, para que no hubiese una contrariedad, el apóstol Pablo estaba a la iglesia de Roma instruyéndole para que se tuviera en cuenta estas cosas y no se le tratara
de una manera que como que fuera rebelde, el que no comía de todo. Entonces dice, uno dice que se ha de comer de todo, y otro que es débil, que se da de comer legumbres, porque la instrucción estaba. Entonces había que tener muy claramente estos conceptos para poder convivir y compartir en la fe. Allí en la fe, en la iglesia, hay de todo, y es por eso que debemos saber convivir, debemos saber compartir, debemos saber respetar, debemos saber recibir al débil en la fe, porque el débil es una cosa, dijimos ayer, y otra cosa es el rebelde, el que no quiere, el que rechaza. Pero el débil no, el débil es el que sabe por alguna instrucción o por alguna enseñanza, es débil en la fe, en ese particular, y uno dice que se ha de comer de todo, y otro que se ha de comer, que es débil, se ha de comer legumbre. Y ahí te ruego que hagas la prueba con tus siervos por 10 días y nos des legumbres a comer y agua a beber. Dice, compara luego nuestros rostros con los rostros de los muchachos que comen de la ración, dice, de la comida del rey, y después, dice, y haz después con tus siervos según veas. Claro, una prueba de 10 días de comer legumbre y compararlo con los otros muchachos que comían de la ración de la comida del rey, que compararan su rostro por 10 días y después que él vea eso, él que haga como le parezca al jefe de los eunucos. Consintió pues con ellos en esto y probó con ellos 10 días. Y al cabo de los 10 días pareció el rostro de ellos mejor y más robustos que la de los otros muchachos que comían de la porción de la comida del rey. Así pues, Melzar se llevaba la porción de la comida de ellos, el vino que habían de beber, y les daba legumbres. Ahí está, mire. Entonces Melzar se llevaba la comida que ellos tenían de la porción de la comida del rey, y del vino del rey se lo llevaba, y a ellos les daban legumbres y agua. Y estos 4 muchachos Dios les dio, dice, conocimiento e inteligencia de todas las letras y de las ciencias, y Daniel tuvo entendimiento en toda visión y sueños. Miren, toda visión y sueños. Pasados pues los días, al fin de los cuales había dicho el rey que los trajesen, el jefe de los eunucos los trajo delante de Nabucodonosor. Y el rey habló con ellos, y no fueron hallados entre todos ellos otros como Daniel, Ananías, Misael y Azaría. Así pues estuvieron delante del rey. Dice, en todo asunto de sabiduría e inteligencia que el rey les consultó, los halló 10 veces mejores que todos los magos y astrólogos que había en todo su reino. Mire, 10 veces mejores los halló a estos muchachos en sabiduría e inteligencia e entendimiento. Y esto es maravilloso, es glorioso, porque ellos no hacían nada especial, habían seguido una palabra enseñada en su niñez en cuanto al conocimiento de no contaminarse con la comida del rey ni con la bebida del rey, que era dedicada a otros dioses. Ellos respetaban al Dios Jehová, Dios de los ejércitos, el cual es el Dios de los hebreos y para todas las naciones. Y estos muchachos conservaron esa enseñanza, comieron legumbres y agua, estaban mejores que los otros muchachos en comparación, pero en cuanto a inteligencia, sabiduría, entendimiento, eran hallados 10 veces mejores por el rey, 10 veces mejores que los magos y astrólogos. Mire,
Muchas veces la fidelidad a Dios en las pequeñas cosas nos hace sabios, nos hace entendidos, hace de nuestras vidas personas con inteligencia. Dice, en revelación y en sueños. Mire, el conocimiento que Dios le había dado a Daniel era impresionante, impresionante. Había inteligencia, había sabiduría, había entendimiento. Mire, había, dice, en ciencias, mire, en todo. Acá está en el versículo 17. A estos 4 muchachos Dios le dio conocimiento e inteligencia en todas las letras y ciencias. Y Daniel tuvo entendimiento en toda visión y sueños. Mire, es glorioso cuando uno puede ser fiel a Dios en todas las cosas, según la enseñanza que ha sido instruido. Es la manera en la cual uno puede ser fiel, no contaminarse con la comida de los ídolos y ni con la bebida de los que bebía el rey en la porción de su comida y su bebida, sino que ellos escogieron comer legumbres y tomar agua. Y ahí estaba la revelación, la visión, los sueños que Dios le dio entendimiento y sabiduría en letras y ciencias y dice, e inteligencia. A estos 4 muchachos Dios le dio conocimiento e inteligencia en todas las letras y ciencia. Y Daniel tuvo entendimiento en toda visión y sueños. Es algo maravilloso, porque la interpretación de sueños y de las visiones, eso fue lo que lo llevó a estar en todos los reinados como un hombre sabio de parte de Dios, en donde Dios le revelaba los sueños y le mostraba las visiones para que él se las revelara a los reyes, y así fue considerado 10 veces mejores que los magos y los astrólogos. Por eso tenían envidia de Daniel. Por eso Daniel escribe un libro de revelación maravilloso al paralelo del libro de Apocalipsis. Y es algo maravilloso poder entender por qué los misterios que se muestran a estos jóvenes, en la cual estaban instruidos en todas letras y ciencias, y tenían todo conocimiento y sabiduría e inteligencia, y en visiones y sueños era destacado. Maravillosa la enseñanza que en el capítulo 1 del libro de Daniel nos hace saber. Así que muchas veces podemos decir que el débil pudiera ser alguno que come alguna comida diferente, pero con la instrucción y la enseñanza de la palabra de Dios. Y entonces allí vemos en donde Dios, por la fidelidad de estos jóvenes, por el conocimiento y la instrucción, ellos no se contaminaron con la comida del rey y no se contaminaron con la bebida del rey. Y allí estaban, porque dice que el Señor les habló en esa instrucción de que no había ni lo que fuera levadura, ni tampoco lo que sería la fermentación. Así que la fermentación y la levadura eran cosas que en esos días, por la instrucción de la palabra del Señor a los israelitas, porque a los gentiles se les dio otra instrucción que luego la vamos a ir viendo, que el apóstol Pablo nos enseña en este capítulo, para que no tengamos desavenencias y para que no haya doctrinas equivocadas, porque muchas veces la persona toma una enseñanza y la hace una doctrina para todos, y no es así. En la iglesia debemos recibir al débil en la fe y debemos aceptarlo y debemos saber de que, son cosas que no podemos obligar a todos que sea de esa manera. A esto se refiere la palabra del Señor, que no hagamos una doctrina para todos de algo que es solo para algunos. La enseñanza, y respetar y recibir a todos, a los débiles en la fe, en este sentido, en la cual nosotros tenemos que saber que la instrucción de Dios dice: recibid al débil en la fe, pero no para contender sobre opiniones, dice, porque uno cree que se ha de comer de todo, o otro que es débil
come legumbres. Y en esto tenemos que tener la sabiduría de lo alto, la sabiduría del cielo, para no contender con opiniones, sino saber cuáles son las enseñanzas, saber cuáles son las instrucciones, no hacer nosotros una doctrina de algo que creamos para nosotros. No, tengamos respeto por el débil, sepamos recibir al débil, sepamos aceptar al débil en la fe, porque no solo de la comida, sino que hay muchas cuestiones en las cuales no tenemos que diferir, sino que tenemos, porque el Señor nos llamó y nos recibió a todos y nos compró con su sangre, así que no somos ni más maduros ni más capaces para contender sobre opiniones y ofender al débil en la fe, y que el débil de la fe deje el camino del Señor. Porque dijimos ayer, ay del que hace tropezar a uno de estos mis pequeños que creen en mí, dice el Señor Jesús. Ahí lo leímos ayer en el libro de San Mateo, en donde en el capítulo 18, del 6 al 10, pudimos ver claramente la enseñanza de Jesús. Ay por aquel que viene tropiezo. Es necesario que haya tropiezo, pero ay por aquel que viene el tropiezo. Entonces dice, ay quiere decir dolor, va a venir dolor, y va a venir tremendas cosas para aquel que hace tropezar a uno de aquellos pequeños que creen en mí, dice el Señor. Entonces, si el Señor pagó el precio con su sangre, si Él lo salvó, si Él lo ama, si Él lo trajo a la iglesia, nosotros debemos recibirlo, debemos aceptarlos y debemos tener el entendimiento de que Dios lo salvó, de que Dios lo perdonó. Así que tengamos mucho cuidado con eso. Los bendigo, amados apóstoles, profetas, evangelistas, pastores, maestros, iglesia amada del Señor, discípulos, discípulas, servidores del Señor, colaboradores en Cristo. Los bendigo, los bendigo, los bendigo en el poderoso y glorioso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Ministerio Apostólico y Profético Jesús es mi Salvador. Sede central, Avenida 8 de Octubre 4186, esquina Villagrán. Reunión general los días miércoles 15 horas, viernes 18 horas y domingos 9 y 18 horas. Reunión de oración los días miércoles 8 y 18 horas y los viernes 9 horas. Reunión de discipulado los días viernes 15 horas. Reunión de jóvenes y adolescentes los días sábados a las 18 horas cada 15 días. Por la danza, que se escuche la alabanza, alabemos, y alabamos Dios. Para comunicarse con la Iglesia Jesús es mi Salvador, podés hacerlo a través de los siguientes números: 2-406-8998 2-406-8998 o mensajes de texto al 094 47 11 00 para realizar tu petición, consulta, consejería pastoral. Zona de Maroña, Francisco Echagoyen 4801, esquina Carreras Nacionales. Reuniones los días miércoles 17 horas y sábados a las 16 horas. En ti soy libre, sé exaltado, tu amor no se acaba. Ayuno congregacional. Y que la vida tenga Cristo, un grito de victoria Todos los martes y jueves, Ministerio Apostólico Profético Jesús es mi Salvador. Ayuno congregacional. Hay victoria para ti.
Cerro. Cuba 3960, esquina China. Horarios: martes, jueves y sábados, 15 horas. Más profundo, pues somos hijos del gran yo soy. Oh, Dios siempre con nosotros. Ya puedes descargar la app de Jesús es mi Salvador en tu teléfono celular o tablet. Nos puedes encontrar como Jesús es mi Salvador ingresando a través de tu Android en Play Store y accede a todo nuestro contenido, prédicas, enseñanzas y nuestra radio online las 24 horas. Descargala ya. Dirección de los anexos de la iglesia Jesús es mi Salvador. Atención, la zona del Cordón. Eduardo Víctor Aedo 1990, entre República y Arenal Grande. Reuniones lunes 10 horas y de miércoles a viernes 10 y 15 horas. Sábados, manantiales de vida, 15 horas. Ciudad del Plata, Anexo 1, Playa Penino, Manzana 21, Solar 1, esquina Calle 4 y 5. Reuniones días miércoles 15 horas. Ciudad del Plata, Anexo 2, kilómetro 27800, Manzana 10, Solar 154, Calle Uruguay, Barrio San Fernando Chico. Reuniones días sábados 15 horas. Jesús es mi Salvador, anunciando la nueva Pascua, Pesaj, representando el paso salto de la muerte a la vida eterna. Reuniones especiales, domingo 13 de abril, de 9 a 18 horas, jueves 17, lavamiento de pies 15 y 18 horas, viernes Santa Cena 15 y 18 horas, y domingo de resurrección 9 horas y 18 horas, en 8 de octubre 4186 y en los diferentes anexos. Amén. Bueno, Dios los bendiga a todos. ¿Cómo se encuentran en esta mañana? Bendecidos, apóstoles. Y en victoria, gloria a Dios. Amén. Así que vamos a continuar. Hemos visto capítulo 1, guerra de linajes. Hemos visto capítulo 2, la primogenitura, que fue despreciada por un guiso de lenteja, y prefirió escoger las lentejas y no lo que era de Dios, ¿verdad? Lo temporario. Bueno, así tuvo resultado también lo espiritual después, más adelante, ¿verdad? Y el tercer tema que hemos visto fue el otro día de justamente no perder la posición heredada, que hablaba justamente de cuando, en el caso de Isaac, cuando él quería huir por causa del hambre a Egipto, ¿verdad? Y Dios le dijo, no, quédate en esta tierra como forastero, coma, y yo estaré contigo. Que eso es tremendo. Sí. Ese yo estaré contigo es tremendo, porque es el condicional que estaba en esa oración para que pueda estar después Dios soltando la promesa hacia adelante. Estamos hablando del capítulo 26 de Génesis, ¿verdad? Hoy, el cuarto tema que nos queda, o que vamos a desarrollar hoy con la ayuda del Señor, es el riesgo de que los hijos repitan las malas conductas de los padres. Para eso
lo voy a leer primero y después la profeta Betty va a estar dando su intención de lo que le hizo entender el Señor, y después seguiremos desarrollando. Vamos a leer entonces, en este caso, Génesis 26, pero ahora vamos a leer a partir del versículo de número 6 al 11 en adelante. Dice así: acuérdense que hasta aquí Dios le había hablado de que lo iba a bendecir si se quedaba en esa tierra, ¿verdad? Entonces obedeció Isaac diciendo, versículo 6 dice: habitó pues Isaac en Gerar, y los hombres de aquel lugar le preguntaron acerca de su mujer. Y él respondió, este es el tema que hoy vamos a estar desarrollando, él respondió: es mi hermana. Estábamos hablando de la mujer y dijo: es mi hermana. Porque tuvo miedo de decir: es mi mujer, pensando que tal vez los hombres del lugar lo matarían por causa de Rebeca, pues ella era de hermoso aspecto. Sucedió que después que él estuvo allí muchos días, no eran poquitos, ¿verdad? Abimelech, o sea que no fue de un día para el otro, sino que fue muchos días, Abimelech, rey de los filisteos, mirando por una ventana, vio a Isaac que acariciaba a Rebeca, su mujer. Y llamó a Abimelech a Isaac y le dijo: he aquí, ella es de cierto tu mujer. ¿Cómo pues dijiste: es mi hermana? E Isaac le respondió: porque dije, quizás moriré por esa causa, o por causa de ella. Y Abimelech le dijo: ¿por qué nos has hecho esto? Por poco hubiera dormido alguno del pueblo con tu mujer y hubiera traído sobre nosotros el pecado. Entonces, fíjese qué temerosos que eran, ¿verdad? Qué temerosos, y que sabían que por causa de uno cualquiera, porque no dice uno en especial, yo, el rey, no, uno cualquiera, ¿verdad? Que hubiese costado, afectaba todo. Esto es muy importante, porque a veces creemos que lo que hace fulano le va a afectar solamente a él. No, contamina toda la casa. Es decir, dentro de la casa lo que está desordenado, a veces decimos: no, lo que pasa es que yo estoy bien pero mi hijo está mal, o yo estoy bien y mi esposo está mal, o mi esposo está bien y yo hago como lo que quiera, que ella se arregle por donde quiera. No, lo que hace el entorno afecta, y esto lo tenían más claro que nosotros hoy en día, Sí, hoy en día los cristianos no tenemos tan claro este concepto como lo tenían ellos en su momento, y estoy hablando de filisteos, sí. porque Abimelech era de los filisteos. Esa es ojo, esto no es un mandato, no es una ley, no existía la ley tampoco, era lo que se conocía de la voluntad de Dios. La voluntad de Dios era esta, y ellos sabían que si ellos tomaban a la esposa de Isaac, podrían haber traído el pecado a la casa de ellos. Así que bueno, y el último versículo dice: hubiésemos traído el pecado con nosotros. Entonces Abimelech mandó a todo el pueblo diciendo: el que tocare a este hombre o a su mujer, de cierto morirá, ¿verdad? Así que bueno, esto es Sí, cierto temor había, ¿no? Exactamente, había temor. Había temor que hoy se ignora esto. Sí, verdad. Porque esto no está hablando de ninguna ley, ningún mandato, ni del Antiguo Testamento, ni del Nuevo Testamento. Es el carácter de Dios. El carácter de Dios es este. El carácter de Dios es que en ese entorno de los filisteos, si tocaban a esa mujer, ahora fíjese, tenían más temor ellos de no mezclarse con otro pueblo, que el propio Sansón, que tenía la bendición, y mezclarse con los filisteos. Sí. O sea, traigo el ejemplo de Sansón, ¿verdad? Sí. O el ejemplo de Esaú. Esaú agarró y dijo: bueno, a mi padre esto no le gusta, le voy a hacer la contra y me voy a buscar mujeres extranjeras, ¿verdad? O sea, nos fijamos con qué facilidad lo hizo Abraham. Lo hizo Abraham, buscando la solución en una extranjera. Moisés también. Claro, a Moisés, bueno, le costó. Sí. Pero en el caso de Moisés, yo creo que él vivía en sus primeros 40 años en Egipto, y que iba a agarrar una egipcia. Hubiese sido peor. Sí. Entonces Dios lo manda allá donde había una mujer, sí. Jetro. Jetro era descendiente del linaje de Abraham también. Claro. O sea,
era de Madián. Jetro era de Madián. Madián era hijo de Abraham, ¿verdad? Era uno de los 6 hijos que después tuvo Abraham, después de Isaac, ¿verdad? O sea, había un linaje más o menos ahí. No era... Porque Dios le dijo a Abraham, le dijo, en ti voy a bendecir toda la nación de la tierra. Entonces, sí, pero lo juzgaron. Claro, le sirvió de juicio, ¿no? Claro. Él le sirvió de juicio, pero también le sirvió de salvación a él. Sí. Porque si no hubiese estado esa mujer que algo tenía de conocimiento del pacto, hubiese muerto Moisés. Claro. Esto es muy importante, porque la esposa, cuando se dio cuenta que Dios lo salió en el camino para matarlo a Moisés, ella reacciona, y claro, el pacto no lo hizo. Entonces, ¿de dónde sabía esa mujer del pacto? Porque, claro, del padre, de Jetro, que era sacerdote. Claro. Pero el padre, ¿qué era? Hijo de Abraham. Y Dios dijo, yo sé que Abraham le va a decir para que anden derecho en sus caminos a sus generaciones, a sus hijos. No le estaba diciendo solamente a Isaac. Seguramente a los otros hijos, también Abraham le transmitió los principios. Y ese principio llegó a los oídos de Séfora creo que era, ¿no? Y bueno, y Séfora actuó en consecuencia. Así que podemos tener una salvación. Cuénteme entonces, pastora, qué es lo que usted recibió. La conducta de los padres. Dice así: dejar un legado duradero en las generaciones futuras, lo que hace que nos esforcemos por expresar a Cristo. Las acciones de los padres pueden influir en los comportamientos de los hijos. Sin embargo, cada individuo es responsable de sus propias decisiones. Cuando formamos, se está librando una gran guerra, y el crecimiento de nuestros hijos se forma a la imagen de nuestro Señor Salvador. Dejar un legado duradero se asocia con transmitir la fe y una vida fiel a Dios. En el Salmo 22:30 se dice que las generaciones futuras servirán al Señor y hablarán de Él a las generaciones venideras. En el Salmo 78 se dice que se les contará a las generaciones futuras de las obras del Señor, de su poder y de sus maravillas. Se dice que se escribirá para las generaciones futuras, para que un pueblo aún por crear alabe al Señor. El legado, la huella que dejas en el futuro, el conocimiento de la sabiduría de Dios, para que lo sepa la generación venidera y los hijos que nacerán y los que se levantarán lo cuenten a sus hijos, a fin de que pongan a Dios su confianza y no se olviden de las obras de Dios, que guarden sus mandamientos. Y estableceré mi pacto entre mí y ti, tu descendencia, después de ti en sus generaciones, por pacto perpetuo para ser tu Dios, y el de tu descendencia después de ti. Hombres que dejaron el legado: Abraham es considerado el padre de la fe, José, Moisés, Josué, David y Daniel. Y tengo que terminar, ¿no? Ahí que claro, bueno, está bien. Tengo que terminar. Son legados, ¿verdad?, que se van transfiriendo, ¿verdad? Hay un ejemplo que creo que también lo vamos a estar estudiando en esta materia. No lo terminé. Que es cuando se escoge a la esposa de Isaac, que le dijo, va a andar tu parentela y buscar, y lo mismo hizo Jacob, que la madre lo manda, le dice, bueno, anda tu pariente Labán y saca mujer que sea de ahí, ¿verdad? O sea que estamos hablando justamente de son patrones de bendición respetable. Bueno, vamos entonces a desarrollar un poquitito. ¿Usted notó algo? ¿Rescató algo? Bueno, vamos a ver entonces acá. Hemos leído la historia. El contexto de esta guerra, estamos hablando que es una guerra esto, ¿eh? Sí, es una guerra. Es una guerra porque lo que está mal formado no puede nunca salir algo bueno, ¿verdad? No podemos esperar de algo mal formado algo bueno, ¿verdad? Del buen árbol hay buen fruto, ¿verdad? En el contexto de la guerra que estamos hablando, tenemos a Isaac que se traslada a Gerar debido a la hambruna en Canaán. Esta situación, acuérdense que le dijo que en la tierra iba a tener que estar como extranjero, similar a la experiencia previa de su padre Abraham. Al llegar a Gerar, Isaac teme por su vida debido a la belleza de su esposa Rebeca, que es lo que leímos recién, y por eso, preocupado de que los hombres de Gerar pudieran matarlo para tomar a Rebeca,
decide decir que ella era su hermana en lugar de su esposa. Este comportamiento es notablemente similar al de su padre, quien hizo lo mismo con su esposa Sara en 2 ocasiones distintas. Acuérdense de que el tema es el riesgo de repetir las malas conductas de sus padres, ¿verdad? Ahora vamos a ver en Génesis 12, en el versículo 10, de ahí en adelante, Abraham en Egipto. Es decir, acuérdense que ya, mire usted, cuando Abraham fue a Egipto, Sí. ya empieza a operar otro ambiente espiritual. Egipto también podemos decir como un símbolo de mentira. Es como un símbolo de mentira. Miren lo que dice acá. Hubo entonces hambre en la tierra. A esta hambre se refería en aquel momento Génesis 26, ¿verdad? Descendió Abraham a Egipto para morar allá porque era grande el hambre en la tierra. Sí. Y aconteció cuando estaba por entrar en Egipto, dijo Sarai, su mujer, he aquí ahora conozco que tú eres una mujer de hermoso aspecto. Y cuando te vean los egipcios, dirán, su mujer es, y me matarán a mí, y a ti te reservarán la vida. Claro, acuérdense que esa aptitud la tuvo David matando a Urías para poder tomar, es decir, no la podían tomar mientras que vivía el esposo, ¿verdad? Entonces, mándenlo al frente, mátenlo, y entonces después yo la tomo como esposa. Creo que era una estrategia de los tiempos, ¿verdad? Y bueno, no sé si era producto de los egipcios que contaminó a David, en cuanto a la cultura, ¿verdad? O en las conductas humanas equivocadas, ¿verdad? Ahora pues, di que eres mi hermana para que me vaya bien por causa tuya y viva mi alma por causa de ti. Y aconteció que cuando entró Abraham en Egipto, los egipcios vieron que la mujer era hermosa en gran manera, y también la vieron los príncipes del faraón, y la alabaron delante de él. O sea, delante del mismo le dijeron, qué hermosa que es tu hermana, ¿verdad? Tu hermana. Y fue llevada la mujer a la casa del faraón. Mire, ya estaba. Automáticamente estaban preparando el terreno. También la vieron los príncipes del faraón y fueron llevadas a la casa del faraón. E hizo bien a Abraham por causa de ella. Y él tuvo ovejas, vacas, asnos, siervos, criadas, asno y camello. O sea que mire, el hecho de que sea Sara su hermana, el faraón lo bendijo a Abraham. Mas Jehová hirió a Faraón y a la casa con grandes plagas por causa de Sarai, mujer de Abraham. Ahí estaba Dios defendiendo lo que el hombre no defendía. Qué tremendo esto, ¿eh? Sí. Dios defendiendo lo que el propio Abraham ignoraba. Es decir, él pensaba, por eso a veces el mundo natural nos muestra algo, pero el mundo espiritual es el que responde. Claro. Aquí estamos viendo, mientras que nosotros estamos aquí, este es el mundo natural que estamos viendo ahora, pero en el mundo espiritual acontecen cosas, amén, que Dios está interviniendo por nosotros. Amén. Esto tenemos que entenderlo, ¿verdad? Por eso yo digo, de cuántas cosas Dios nos librará que nosotros ignoramos. Algún día será revelado, si Dios quiere revelarlo. Entonces Faraón llamó a Abraham y le dijo, ¿qué es esto que has hecho conmigo? ¿Por qué no me declaraste que era tu mujer? ¿Por qué dijiste era mi hermana, poniéndome en ocasión de tomarla para mí por mujer? Ahora pues, he aquí tu mujer, tómala y vete. Entonces el faraón le dio la orden a la gente acerca de Abraham y la acompañaron a él y a su mujer con todo lo que tenía. O sea, aquí estamos viendo la primera vez que Abraham actuó de esa manera. Ahora, esto fue en Génesis 12. Escuche bien. Entendamos esto, que ayer yo ya lo hablé en la escuela. La primera negación o la primera mentira que aconteció en Egipto de Abraham fue un Abraham que todavía no era Abraham. Sí, claro, claro. Pero ahora, fíjese cómo la humanidad de Abraham vuelve a ser errante. Porque ahora, en el capítulo 20, vuelve a mentir. Génesis 20. Claro, vuelve a mentir. Y ahora cuando miente, 20 del 1 al 18, recién leímos Génesis 12 del 10 al 20.
vuelve a mentir y mire lo que pasó acá. Entonces dice, Génesis 20 en adelante, del 1 en adelante. De allí partió Abraham a la tierra del Negev y acampó en Cades y Sur y habitó como forastero en Gerar. ¿Estamos bien ahí? Sí. Y dijo Abraham a Sara su mujer, es mi hermana. Y dijo Abraham de Sara su mujer, es mi hermana. Es verdad. Otra vez. Otra vez. Y acuérdense que estamos hablando de Gerar, nuevamente, la tierra donde Isaac después también mintió. Es decir, y Abimelech, rey de Gerar, envió y tomó a Sara. Otra vez lo mismo que hizo el faraón. Pero Dios vino a Abimelech en sueño de noche y y le dijo, he aquí, muerto eres a causa de que la mujer que has tomado, la cual es casada con marido. Mas Abimelech no se había llegado a ella y dijo, Señor, ¿matarás también al inocente? Claro, él era inocente en cuanto a eso, ¿verdad? Claro, no sabía nada. Y me dijo, y no me dijo él, mi hermana es, y ella también dijo, es mi hermano. Con sencillez de mi corazón y con limpieza de mi mano he hecho esto. O sea, él estaba, fíjese acá, como un filisteo, como Gerar, Abimelech, hablaba con Dios. Tremendo. Sí. Y le dijo Dios en sueño, yo también sé que la integridad de tu corazón que has hecho esto. Por eso que no lo tuvo por culpable Dios. Y yo también te detuve de pecar contra mí, así que no te permití que le tocases. Ahora pues, devuelve la mujer a su marido porque es profeta, y orará por ti y vivirás. Y si no la devolvieres, sabe que de cierto morirá tú y todos los tuyos. La mujer a su marido porque es profeta. ¿Quién era el profeta? Abraham. El esposo de Abraham. Claro. Abraham era profeta. ¿O era Sara profeta? Sara era profeta. Sara era profeta. Sara era profeta. Aunque Abraham también declaraba, pero Sara era profeta. Después lo dice en el Nuevo Testamento. En el Nuevo Testamento dice que Sara justamente era profeta. Porque es profeta. Claro. Decía, no me toque, Dios decía, no me toque la profeta. No me toque la profeta. Porque es profeta. Escuche, no me toque la profeta, decía Dios. ¿En serio? Sí, sí. Claro. Dios decía eso, no me toque la profeta. Sí. Él la salió a defender, él la cuidó. Esto es tremendo, ¿eh? La cuidó. Esto es tremendo. Dios la cuidó. Venía para tomar a la profeta, que había dicho que era la hermana, y Dios le cuidó de que no la toque y dijo, devuélvela, porque es profeta. Entonces Abimelech se levantó de mañana y llamó a sus siervos y le dijo a todos con palabras en el oído de ellos y temieron los hombres en gran manera. Después llamó a Abimelech a Abraham y le dijo, ¿qué nos has hecho? Otra vez lo mismo. ¿En qué pequé yo contra ti que has atraído sobre mí y sobre mi reino tan grande pecado? Lo que no debiste hacer has hecho conmigo. Dijo también Abimelech a Abraham, ¿qué pensabas que para que hiciese esto? Y Abraham respondió, porque dije para mí, ciertamente, no hay temor de Dios en este lugar y me matarán por causa de mi mujer. Había temor de Dios. Había temor de Dios porque le habló en sueño. Él pensaba que no había temor, ¿verdad? ¿Cuántas veces nosotros decimos, no, este es mundano, este no tiene temor de Dios, no le interesa nada? Hay que reservarse esas cosas, ¿verdad? Hay que reservarse, ¿verdad? Aquí estamos viendo de que ellos sí tenían temor, y actuaron después como correspondía. Y a la verdad también es mi hermana, hija de mi padre, no hija de mi madre, y la tomé por mujer. Y cuando Dios me hizo salir errante de la casa de mi padre, yo le dije, esta es la merced que tú harás conmigo, que en todos lugares donde lleguemos digas de mí, mi hermano es. Entonces Abimelech tomó ovejas, vacas, siervos, sierva, se lo dio a Abraham y le devolvió a Sara su mujer. Y dijo Abimelech, he aquí mi tierra está delante de ti, habita bien donde te parezca. Y Sara dijo, he aquí, he dado 1000 monedas de plata a tu hermano, mira que él es como un velo para los ojos de todos los que están contigo. Y
para con todos, así fue vindicada. O sea, la tenía que vindicar. El único que tenía derecho para vindicarla, ¿quién era? Era Abraham. Similar a lo que pasó con vos, con Ruth. El único que tenía parentesco con los hijos, con el esposo de Ruth, ¿verdad? Era vos. Entonces él fue el único que la pudo recuperar. Acá el término vindicar significa recuperarla, ¿verdad? El único que tenía derecho era esposar. Entonces Abraham oró a Dios y Dios sanó a Abimelech y a su mujer, a sus siervas, y tuvieron hijos, porque a Jehová había cerrado completamente toda matriz de la casa de Abimelech a causa de Sara, la mujer de Abraham. Qué tremendo, ¿eh? Qué tremendo Dios. No habían hecho nada, parecía algo. Es más, fíjese acá, porque esto es bueno destacarlo, se habían puesto de acuerdo, a donde vayamos era como un permiso que Abraham tenía de decir que era su hermana, claro, que en realidad era media hermana. Sí. Es decir, pero era como un permiso que Abraham se tomaba y a Dios no le agradó. A Dios no le agradó, hizo esterilidad en la tierra esa, y solamente por la oración, y esto es importante tenerlo en cuenta, vuelvo a decir esto, a veces por ejemplo, comete un error, pastor, ore por mí para que Dios me perdone. No, lo tiene que hacer ella. Claro. Hay gente que recurre a otros para que oren por... No. Aquí el error había sido cometido por Abraham, el que tuvo que orar fue Abraham. Eso es cuando muchas veces, yo ya arreglo con Dios. No, vos lo hiciste públicamente, entonces públicamente tiene que manifestarse para poder recuperar y para poder restablecer el orden de Dios. Es la forma de avergonzar al diablo. Es la forma de avergonzar al diablo, ¿verdad? Entonces, bueno, vamos bien hasta aquí. Después de un tiempo, Abimelech, rey de los filisteos, descubre la verdad, es lo que acabamos de leer, y esto sucede cuando ve a Isaac acariciando a Rebeca. Ese es el primer caso, ¿verdad? Lo que revela claramente de la relación marital. Abimelech entonces confronta a Isaac por haber mentido, expresando su preocupación de cómo con sus hombres pudieran haber acostadose con Rebeca y trayendo la culpa sobre ellos. Esta historia que se ha seleccionado muestra cómo la guerra continúa, dice, y continua, dice, que se libra para impedir de que Dios alcance las generaciones venideras. Aunque pueda parecer un simple evento doméstico, en realidad es parte de una batalla mucho más amplia. Recordemos que en este libro estamos describiendo una guerra invisible a los ojos humanos, que es lo que hablábamos recién, ¿verdad? Claro, ante los ojos humanos, ¿qué era? No, era un simple acuerdo, era una simple mentira, pero en el mundo espiritual estaba afectando, ¿verdad? Es decir, esto es porque tenemos que tener en cuenta de que decimos, no, si yo me manejo de esta manera, si total no afecto a nadie. Sí, o para bien o para mal estamos afectando. Ahora vamos a ver un poquitito con quién hacemos alianza cuando hacemos una cosa a la otra, ¿verdad? Profético, Jesús es mi Salvador, anunciando la nueva Pascua, Pesaj, representando el paso salto de la muerte a la vida eterna. Reuniones especiales, domingo 13 de abril, de 9 a 18 horas, jueves 17, lavamiento de pies 15 y 18 horas, viernes Santa Cena 15 y 18 horas, y domingo de resurrección 9 horas y 18 horas, en 8 de octubre 4186 y en los diferentes anexos. Este programa fue presentado por Ministerio Apostólico y Profético Jesús es mi Salvador.